Buenos días, vamos a iniciar la clase número 2 y vamos a hablar sobre hardware y software. Este tema está dentro de lo que conocemos como introducción a la informática. Nosotros para poder conocer o manejar toda la información relacionada con la informática debemos hablar sobre hardware y software. Vamos a comenzar con una introducción a la informática. Podemos definir que es un conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan del tratamiento de la información por medio de computadoras. Entonces, si nosotros vamos a manejar dispositivos móviles, en este caso un PC o un portátil o un mouse, tenemos que conocer esa definición de informática. Más claro, para que les quede más claro, podemos referirnos que es el procesamiento automático de información mediante los dispositivos o sistemas computacionales. O sea que tanto los dispositivos como esa información que se manejan, entonces de ahí viene la palabra info, de información mática, donde podemos trabajar con los dispositivos móviles, y lo que estamos haciendo es procesando información. Pero nosotros vamos a dividir este tema en dos. Vamos a dividirlo en hardware y en software. Todos los dispositivos móviles tienen esto. Vamos a definir que el hardware es la parte física, lo que nosotros podemos tocar, y el software es la parte lógica, aquello que no podemos tocar. Entonces vamos a comenzar hablando de las partes que podemos tocar, y vamos a hablar de la primera, que es la parte principal donde se procesa la información, donde se hacen todos los trabajos. Entonces vamos a hablar de la CPU. La CPU, la sigla traduce Unidad Central de Procesamiento, y es los elementos que hay por dentro del computador o dentro de esa CPU, lo que nosotros llamamos la CPU, que vamos a encontrar unos dispositivos que son programables, que interpretan instrucciones mediante operaciones tanto algebraicas o matemáticas, lógicas, pero procesan información de entrada y de salida. Ahorita vamos a ver cómo dividimos ese hardware en dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Entonces esta es la unidad principal del computador. Aquí es donde se procesa la información, donde se almacena la información y donde se hacen operaciones a través del software. Pero hablemos qué hay por dentro de esa CPU. Nosotros por dentro de esa CPU encontramos lo que se llama tarjeta madre o placa madre. Es donde vamos a montar todos los componentes, o los 4 componentes principales con los que ustedes van a comprar un computador, con los que ustedes van a trabajar con ellos. Entonces en la tarjeta madre se monta, en este caso tenemos el disco duro, es donde nosotros almacenamos información, se encuentra insertado por dentro de la unidad central de procesamiento. Ya hay discos duros externos, pero este es un disco interno que lo que hace simplemente es almacenar información. Él llega y coge toda la información que entra al computador y se almacena en el disco duro. En este momento vamos en una capacidad de un terabyte. Bueno, aquí viene el cerebro. Es el cerebro informático, es el que procesa, se llama procesador. Es el que hace las operaciones, coge la información que ustedes le entran al computador o a los dispositivos móviles, lo procesa y le da salida a la información, o la lleva al disco duro, o la saca por la pantalla. En este momento vamos en Core i7, es un procesador un procesador de marca Intel, y vamos en un procesador Core i7. Tenemos también tarjetas de video, son también llamadas tarjetas gráficas, se conocen con el nombre de tarjeta gráfica, y son los encargados de procesar la información que sale a través de la pantalla. Y tenemos la memoria RAM. Es diferente al disco duro, es una memoria que está en el computador, y es donde residen los programas. Cuando ustedes prenden el computador, todos los programas se van para la memoria RAM. Es diferente al disco duro. Esta simplemente es una memoria volátil, que cuando ya ustedes apagan el computador, la memoria se pierde. Entonces es una memoria diferente al disco duro. Vamos a hacer un resumen rápidamente. Entonces la unidad central de control, que es la CPU, es la que recibe las instrucciones, transforma,
coge esas instrucciones, las ejecuta, hace las operaciones y las almacena en un disco duro. Entonces tenemos un procesador que se encarga de coger la información y procesarla, la descarga en la memoria RAM y la guarda en el disco duro. Esos son como los elementos principales de un computador. Entonces cuando ustedes van a comprar un computador, les van a preguntar por esas cuatro cosas: cuánto quiere de disco duro, cuando usted va a almacenar cuánto quiere de disco duro, qué procesador quiere para que su computador sea más rápido, cuánta memoria quiere y si tiene tarjeta gráfica o no. Entonces ahí tenemos procesador, memoria, disco duro y memoria RAM. O con esos cuatro elementos que son los que les van a solicitar a ustedes cuando compren un computador. Bueno, como la parte del hardware es la que nosotros podemos tocar, vamos a dividir el hardware en dos: en dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Nosotros conocíamos la CPU es la central de procesamiento, pero también hay unos dispositivos, o los llamamos, se conocen como periféricos. Son periféricos de entrada, son aquellos dispositivos que permiten introducir datos o información en la computadora para que aquellos señores que están allá, como el procesador, como la memoria, las procesen, lo guarden en el disco duro. Entonces a través de los dispositivos entramos información. Veamos, aquí para entrar información pues tenemos un teclado. Ustedes ingresan información a través del teclado, eso se va para el procesador, allá se procesa, se guarda en el disco duro. Tenemos el mouse es un procesador de entrada, ustedes introducen información. Tenemos las cámaras web, nosotros podemos capturar información, entrarla al computador a través de una cámara web. Ahorita en los supermercados y en muchas cosas estamos trabajando con lectores de código de barras para que sea más rápido la entrada. Pues antes había que digitar, había que poner códigos, ahorita ya simplemente con un lector entramos información. Y tenemos los micrófonos también, que nos permiten entrar la información al computador. Bueno, entonces ahí tenemos, esos son los dispositivos de entrada. Ahora hablemos de los dispositivos de salida. Los dispositivos de salida son aquellos periféricos que adosan en un computador o en un ordenador y lo único que tienen es como finalidad comunicar la información al usuario. O sea que la información la entramos, pero luego la sacamos esa información. Entonces la pantalla, vemos que la pantalla se vuelve como dispositivo de salida, porque ahí podemos ver la información. Los auriculares podemos también podemos oír la información. Los baffles, vemos como ya los baffles nos permiten sacar información. Los proyectores vemos cómo proyectamos, sacamos información y son unos aliados de nosotros para sacar información. Las impresoras son un dispositivo de salida porque nos permite a nosotros también sacar información. Entonces ahí tenemos dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Todos esos dispositivos son tangibles porque los podemos tocar. Ahora hablemos del software. El software es aquello que no podemos tocar. Nosotros no podemos tocar los programas, no podemos tocar el sistema operativo, y esos son los que permiten dar el soporte lógico al sistema informático. O sea, yo no hago nada con un computador que no tenga software. Y no puedo manejar un componente si no tiene software. Entonces son los que permiten realizar tareas. El software son los que permiten hacer las tareas básicas a partir de los dispositivos. Pueden ser de entrada o de salida. Es intangible porque no los podemos tocar. Es los programas, los apps, las cosas que tenemos en nuestra tablet, en nuestro computador, lo conocemos como software. Y el software principal, que es la clase de mañana, pues hoy vamos a ver son los sistemas operativos, pero simplemente vamos a ver los nombres. El principal software que usted debe conocer en los computadores se llama sistemas operativos. Pero hay otros tipos de software, como encontramos software de aplicaciones, procesadores de texto, editores gráficos, Photoshop, Illustrator, InDesign, hojas de cálculo, sistemas de gestores de bases de datos, programas de comunicación en Messenger, paquetes integrados, comprimidores de archivos, y ahora se está trabajando mucho la parte de diseño, programas asistidos por computadores. Hay muchos tipos de software y vemos como ya a través de las apps o de las tiendas podemos también comprar cantidades y cantidades de programas. Todos los días los creativos del software ponen a nuestra disposición o ponen a disposición de los usuarios software para que sean descargables y los puedan subir a su dispositivo móvil y puedan trabajar con él. Entonces, ¿qué genera el software? El software genera
contenido, genera capacidad de disco a través de programas como el Word, como el Excel, como el PowerPoint, como los correos electrónicos, como el Outlook, como MS Publisher, bueno, programas y más los aplicativos. Esos programas generan byte o contenido, información, pesan. Entonces aquí miren cómo está representada la información. Ustedes deben conocer en la informática que todo lo que usted haga, digite, cree, diseñe, grabe, tiene un peso. El computador lee eso en bit, en ceros y unos, y coge esos ceros y unos y los convierte en tamaños de información. Podemos decir que lo que almacenamos en un computador. Entonces, cada que usted digita una letra, podemos decir que ha escrito un byte. Es la unidad de almacenamiento, tanto un número como en una letra. Pero a medida que vamos digitando más y más letras, entonces van apareciendo unas unidades de almacenamiento que usted las debe conocer con los nombres. Primero existe el byte, luego existe el kilobyte, luego el megabyte, luego el gigabyte, el terabyte, petabyte y exabyte. En este momento los discos duros están viniendo hasta terabytes. Nosotros almacenamos en memorias, en memoria RAM o memoria de discos, sea en la nube o sea que la información la llevemos en discos, dispositivos extraíbles como las memorias o los discos duros externos. Entonces todo lo que nosotros digitamos, todo lo que hacemos, todo lo que creamos nos gasta una memoria y está representada en estas unidades de medida. Entonces recuerden, son el byte, que es un carácter, el kilobyte, que son 1024 bytes, el megabyte, que son 1024 kilobytes, el gigabyte, que son 1024 megabytes. Todos son equivalentes a 1024 con el número anterior. O sea, kilobyte con byte, megabyte con kilobyte, gigabyte con megabyte, terabyte con gigabyte y petabyte con terabyte. Entonces recuerden, la unidad es igual a 1024 y a medida que un número pasa, en este caso hablemos por ejemplo de los kilobytes. Si yo tengo 1024 kilobytes y me paso a 1025, pues ya diría que sería un mega. Cuando yo tengo 1024 megas, ya no tengo 1025, sino que me paso a un gigabyte. Cuando yo tengo 1024 gigabytes, pues ya me paso a un tera. Entonces todos los números están basados en 1024. Entonces es importante que ahorita ustedes conozcan entonces de qué está compuesto un computador, que está dividido en hardware y software, que la parte principal del hardware es la CPU y que la CPU viene representado en el disco duro, en la memoria, en el procesador, en la memoria RAM, y que el hardware son los software con los que trabajamos y que almacenan información, y que esa información está almacenada en kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte. Entonces esta es como la parte primordial de lo que es la introducción a la informática, conocer de qué está compuesto los equipos, cómo vamos a trabajar con ellos, cómo vamos a procesar información. Esa información va a tener un peso y esa es, los invito a que miren los videos para que acaben de complementar esta información acerca de la introducción a la informática.